Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio que desde la Gobernación de Antioquia hemos creado y ya vamos institucionalizando los viernes en las tardes para conversar sobre COVID-19 y sobre algunos mitos, realidades y aclaraciones que es muy importante que ustedes tengan en cuenta a la hora de hablar de este tema y a la hora de estar pendientes de esta información. Hoy vamos a hablar sobre qué tan pertinente o no es hacer actividad física con un diagnóstico positivo para COVID. Hacer o no actividad física, de eso hablaremos en esta charla que gracias a la Seccional de Salud de Antioquia, la Secretaría de Salud de nuestro departamento, venimos realizando desde la Gobernación de Antioquia con un único propósito, que nuestros ciudadanos estén bien informados, que tengan toda la información de primera mano y de fuentes oficiales para combatir así las noticias falsas y los mitos que existen alrededor de la COVID-19. Como ya es habitual, queremos presentarles a nuestro experto invitado de esta tarde. Hoy saludamos al doctor Carlos Reyes. Él es fisiatra, neurorehabilitador en daño cerebral y con él vamos a conversar entonces sobre este tema. Actividad física en tiempos de COVID. Doctor Reyes, muy buenas tardes y gracias por atender esta invitación de la Gobernación de Antioquia. Hermen, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a ti, a la gobernación. Espero poderles colaborar y tratar de resolver la mayor cantidad de dudas posibles con respecto al ejercicio y enfermedad por COVID. Claro que sí, aquí mientras la gente se va comenzando a conectar y vamos a empezar a generar discusión, les recordamos a ustedes quienes siguen esta transmisión que pues las dudas que vayan surgiendo y que podamos responder desde las charlas, pues lo podremos ir haciendo y si no, al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Doctor Reyes, hacer o no actividad física no la entendemos únicamente como tener hacer ejercicio o practicar un deporte, sino estar poniendo nuestro cuerpo en movimiento. Por estos días, la pandemia ha hecho que muchas personas estén un poco más sedentarias de lo habitual, que pasen mucho tiempo sentadas, incluso en las que dan positiva para el virus. Hay quienes aún no tienen claro qué tipo de actividad física pueden practicar sí o no, o si definitivamente pueden quedarse en cama. Lo primero es, si yo doy positivo para COVID, ¿puedo o no realizar actividad física? Bueno, Elmer, esa pregunta es muy importante. La infección por COVID es un virus, ¿ok? Y como tal, hay una premisa en ejercicio y es que si yo tengo una infección viral, se contraindica el ejercicio. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de hacer una inflamación en el corazón y eso se llama una carditis. En este momento, pacientes que tienen infección por COVID, en un 15% de los pacientes que son positivos, tienen daño estructural del corazón. Entonces, los que sean positivos y que tengan la enfermedad activa, definitivamente no se recomienda hacer ejercicio. Ok, eso es lo primero. En caso, digamos, de que haya una persona que haya sido ya positiva y que haya superado los 14 días que eventualmente pues han recomendado estar en tiempo de cuarentena, ¿qué tipo de actividades o movimientos pueden empezar a desarrollar tanto las personas asintomáticas como las personas que no son o que ya han sido positivas y que, digamos, están empezando a retomar su normalidad? Bueno, entonces empecemos con las personas que han sido positivas pero no tienen síntomas. Estos pacientes, los que no tienen síntomas, generalmente han presentado a veces simplemente una pequeña carraspera y no más. Ellos, después de guardar la cuarentena y el reposo por la infección, pueden retomar su actividad física usual después de otros 7 días. O sea, terminó su cuarentena de 14 días y después de 7 días pueden volver a reiniciar su actividad física. La recomendación es que, como llevan 3 semanas sin hacer ejercicio,
las personas que hagan ejercicio, obviamente, el cuerpo se desacondiciona, o sea, pierde condición física y requiere volver a comenzar de un nivel más bajo. Si antes, por ejemplo, a una persona le gustaba salir y caminar 10 kilómetros, no se recomienda que vuelva a salir a caminar 10 kilómetros. Debe comenzar por lo menos con la mitad. Listo, mientras su cuerpo se vuelve a condicionar. Con respecto a los pacientes que han tenido síntomas de leves a severos, especialmente respiratorios, aquí viene la parte más difícil. Los pacientes que tienen síntomas leves respiratorios, nos estamos dando cuenta que quedan con una sensación de fatiga importante, se cansan muy rápido y parece ser que uno de los sitios que afecta a este virus es la parte energética de la célula que se llama mitocondria. ¿Esto qué quiere decir? Que la célula no tiene cómo utilizar la energía que le llega. Entonces se fatiga muy rápido. Y uno de los sitios que daña el nervio también es el músculo. Por eso los dolores en el cuerpo es uno de los síntomas de esta enfermedad. Entonces, con estos pacientes tenemos que mirar qué nivel previo tenían, si hacían ejercicio o no, o si eran sedentarios. Es una parte muy importante. Definitivamente los procesos de rehabilitación aquí va a jugar un papel preponderante en un grupo importante de los pacientes post-COVID infectados. Creemos que las secuelas, sobre todo en los pacientes que están de moderados a severos en las infecciones, pueden tener secuelas importantes desde el punto de vista funcional, porque hay una afectación importante del pulmón, del riñón, del músculo, del nervio periférico y desafortunadamente también del cerebro. Ok, doctor, este proceso, digamos, de superación del virus del COVID-19 tiene muchos mitos alrededor y uno de ellos tiene que ver justamente con la capacidad respiratoria y pues uno de estos mitos dice que realmente dormir boca abajo es más conveniente para ayudar a respirar. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, realmente el no es un mito. Muchos de los pacientes que están acá, por ejemplo, que están hospitalizados pero que no están en cuidados intensivos, se les hace autopronación. ¿Qué significa eso? Dormir boca abajo. ¿Por qué? Porque esto facilita la mejor ventilación del pulmón. Entonces, sí es una recomendación que se hace en los pacientes que tienen COVID. Dormir boca abajo porque facilita que tenga una mejor perfusión y ventilación a nivel pulmonar. Doctor Reyes, ustedes que están ahí al pie del cañón, como se dice popularmente, al frente de la batalla contra esto, entendemos que, digamos, la transmisión natural del virus va a hacer que muchas personas pues se infecten y que tengan que llevar una vida, entre comillas, normal, obviamente guardando su cuarentena, guardando sus protocolos de bioseguridad con sus personas allegadas, con la gente a su alrededor, pero hay, digamos, un asunto y es el tema de lograr, digamos, con este tema de reapertura económica y social que se va a empezar a dar, necesariamente es un tema que ya no es de gobiernos, es un tema de ciudadanos que tienen que ser responsables frente a esto, cómo, digamos, asumir esa realidad de que tal vez en mi familia aún no haya infectados, pero posiblemente los va a haber. ¿Cómo empezar a asumir esa realidad sin que la gente sea alarmista, pero muy cuidadosa y respetuosa, por supuesto, con la persona que haya sido contagiada con el virus? Bueno, yo creo que es muy importante saber que el conocimiento que tenemos nos da las pautas y las herramientas para actuar de una forma responsable. Realmente no podemos actuar con miedo. Sabemos las dificultades y la severidad de esta enfermedad. Sin embargo, también sabemos que solamente un porcentaje relativamente pequeño se enferma gravemente y más del 80% de las personas que se infectan tienen síntomas que son entre leves a moderados. Esto nos tiene que dar la pauta
para cuidarnos de una forma responsable. El hecho que haya una reapertura no significa que podemos hacer todo igual que antes. Tenemos que continuar viviendo, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir yendo a las universidades, tenemos que seguir haciendo nuestras conductas de vida, pero lo tenemos que seguir haciendo con las medidas de protección. O sea, eso ya lo sabemos, no lo podemos ignorar. Ya nadie puede decir con toda la cantidad de formas de diferentes herramientas de información que nadie conoce del COVID. Estoy seguro que todo mundo, y además porque es el tema habitual todos los días hablar de COVID. Entonces, el que lo haga y que diga que es por ignorancia, realmente no le creería. Sería una persona irresponsable. Lo que tenemos que hacer también es el autocuidado. ¿Cómo es el autocuidado? Si yo veo a alguien sin mascarilla o con síntomas gripales, pues yo no me acerco a esa persona, ¿cierto? Si es una persona familiar, cercana, le digo, hey, por favor, cuídate y cuídanos. Si yo tengo síntomas gripales y no estoy seguro si es COVID y tengo a mis abuelos vivos o a mis padres vivos, pues hombre, yo no voy y los visito, ¿cierto? Entonces, no podemos actuar con miedo, pero sí tenemos herramientas en conocimiento que ya nos permiten saber cómo actuar. Y todos estos meses que hemos tenido de confinamiento, de estar utilizando mascarillas, de lavarnos las manos, de utilizar ciertas medidas de protección, las tenemos que seguir usando como un hábito, no como una obligación, tomémoslo como un buen hábito. Lavarnos las manos es un buen hábito, como bañarnos todos los días, cepillarnos los dientes. Entonces, es adquirir este nuevo hábito, utilizar la mascarilla. Hombre, es muy, todavía no podemos estar, todavía están prohibidas las reuniones de más de 50 personas, pues todavía no lo hagamos. Somos una cultura que nos gusta la parte social, que somos cariñosos, que nos gusta compartir, pero hombre, ya de pronto la vamos a poder hacer un poquito más, nos vamos a poder encontrar, pero no muchas personas, pocas, y esto es un proceso de acostumbrarse. Yo realmente no creo que sea de reinventarnos. Yo creo que todo el mundo está cansado de esa palabra. Yo creo que nos tenemos que adaptar rápidamente a esta nueva situación impuesta, porque a todo el mundo nos la impusieron, a todo el mundo nos impusieron quedarnos en la casa, a todo el mundo nos impusieron hacer estas charlas por internet. O sea, a veces es difícil, créame, para mí hablar a una pantalla. Y yo sé que hay personas que están escuchando, pero entonces uno, bueno, ¿será que sí me están escuchando? No, pero es adaptarnos rápidamente a este nuevo cambio. Más que reinventarnos, tenemos una cantidad de herramientas que sabemos utilizar, entonces miremos cómo las podemos utilizar de una forma diferente y muy buena también. Entonces es eso. Mi consejo va es, adaptémonos rápidamente, adaptémonos a este cambio y adaptemos también estos nuevos hábitos de limpieza, porque realmente es eso, hábitos de limpieza, que nos va a ayudar también a mejorar nuestro cuidado de salud y el de nuestras personas cercanas. Claro, doctor, es que lo más probable es que a partir del martes, sin pico y cédula, con establecimientos de comercio abiertos, volvamos a vernos en el centro comercial, en el espacio abierto, en diferentes escenarios, pero nos vamos a ver con la mascarilla. Y no se nos puede olvidar que debemos usarla permanentemente, así como lavarnos las manos permanentemente, guardar la distancia social, y con esta otra realidad, pues tenemos que vivir y convivir hasta tal vez durante muchos meses más. Y esto lo que requiere es un compromiso de los ciudadanos, más allá de exigir medidas o condiciones. Creo que esto ya es un tema que nos toca a nosotros y también hacer, digamos, ese ejercicio de corresponsabilidad, no solo con nosotros mismos, sino con otras personas, con el vecino, con el amigo, el que vemos que no esté, digamos, cumpliendo con esas normas mínimas, pues también vale la pena el jaloncito de oreja social para ayudar a que entre todos nos controlemos.
Sí, esa parte del jaloncito social es importante, pero también tenemos que tener en cuenta que lo tenemos que hacer de una forma respetuosa, porque también ha habido eventos desafortunados donde terminan agrediéndose y yo creo que no tenemos que llegar a eso. Ya somos una sociedad que hemos tenido que sufrir suficiente violencia que todavía estamos otra vez empezando a subirse por las masacres. Hombre, yo creo que también es el momento de aprendizaje y aprender a acercarnos de una forma diferente. Decir yo, pues Doctor, cuídate, ayúdenos a cuidarnos. Yo creo que eso también es muy importante. doctor, tiene usted toda la razón y esto es un tema también de respeto, tolerancia y sobre todo con el personal de salud que pues ya hemos visto ha sufrido también la intolerancia de muchas personas que no se cuidan y que no aceptan, digamos, el llamado de atención cuando alguien se los hace. Doctor, quiero preguntarle a usted como experto, como fisiatra neurorehabilitador en daño cerebral, uno de los efectos o síntomas del COVID-19, que es precisamente como sentir una especie de agotamiento en lo físico, pero también una disfuncionalidad en el cerebro, como que nuestras capacidades mermaran. ¿Esto a qué se debe? Bueno, hay dos cosas muy importantes. La actividad física del ejercicio definitivamente ayuda a mejorar nuestro sistema inmune, pero también ayuda a mejorar toda la parte cognitiva, o sea, toda la función ejecutiva a nivel cerebral. ¿Qué es una función ejecutiva? Los procesos de atención, los procesos de memoria, la planeación. Entonces, el hecho de que yo esté infectado, que sea una infección importante, que me dejen intubado, que haya estado en cuidados intensivos, estamos viendo esto, hay una inflamación a nivel de todo el organismo, diferentes órganos se inflaman y hay una cantidad de sustancias que promueven esa inflamación en el cuerpo. Eso afecta la función cerebral, por eso es la fatiga. Como te decía también, parte del daño es en la central energética de la célula, la está dañando. Entonces a nivel muscular me voy a cansar más fácil. Y fuera de eso, estar en cuidados intensivos, estar en una cama quieto más de 7 días, yo puedo perder más o menos entre un 30 y un 50% de la masa muscular. O sea, es una situación muy difícil para estos pacientes y para cualquier otro paciente que esté gravemente enfermo. Entonces, no solamente es la infección, no solamente, y además también la otra cosa muy importante es la afectación de las células pulmonares. Entonces, son diferentes factores los que influyen en esa debilidad y en esa fatiga, no solamente física, sino también mental. ¿Okay? Y cuando hablo de mental, no hablo de algo etéreo, no, la mente es el cerebro, está en el cerebro, ¿okay? Es orgánica totalmente y se ve afectada su función. De hecho, doctor, hemos conocido en medios de comunicación historias de gente que ha tenido que volver a aprender algunas de sus capacidades motrices, volver a aprender a moverse, volver a aprender a articular palabras incluso. Tal es el daño que puede producir este virus que algunas personas las puede afectar tanto. Sí, Elmer, desafortunadamente sí. Una de las cosas que nos estamos empezando a preguntar es qué tipo de secuelas van a dejar desde el punto de vista neurológico. Nos estamos dando cuenta que el virus no solamente tiene como una preferencia por el tejido pulmonar y el tejido renal, sino también por el nervio y por el cerebro. De por sí, uno de los principales síntomas que se empezaron a ver era la pérdida del olfato y del gusto. Y es porque como entra por el sistema aéreo, nosotros tenemos los receptores del olfato en nuestra nariz. Inmediatamente entran al cerebro, o sea, estamos totalmente pegados. Lo único la única barrera más o menos mide 2 milímetros de ancho. Entonces por ahí entra el virus y está haciendo un daño importante. Entonces estamos viendo pacientes que se les dañan los nervios, estamos pacientes que están haciendo enfermedad cerebrovascular, están haciendo inflamación cerebral, o sea, una encefalitis, están haciendo inflamación de la médula. Entonces no es una cosa, o sea, es algo serio. La gente cree que es solamente la parte respiratoria, pero
puede afectar el riñón, puede afectar el corazón, puede afectar el nervio, puede afectar el cerebro, puede, Ok. todo el sistema circulatorio porque puede generar trombosis. Ya hay unos casos desafortunados que a algunos pacientes los han tenido que amputar por la trombosis tan severa que esto genera. Doctor, siempre va a ser muy, muy importante ayudarle a la gente, sobre todo a los cuidadores, a entender esos procesos de cuando alguien, digamos, está, da positivo y está, digamos, guardando su periodo de cuarentena, a esas otras personas que hay alrededor, ¿qué decirles? Digamos, yo estoy infectado, yo di positivo y listo, yo me encierro, yo me cuido y demás, pero ¿qué decirle a ese resto de personas que están en el círculo primario de esa persona infectada? ¿Cómo actuar? ¿Cómo ayudar? O tal vez cómo también empezar a detectar que puedan existir otros riesgos, además del que ya comentamos, respiratorio. En fin, ¿qué decirle a ese grupito de personas que hay alrededor de una persona infectada? Bueno, eso es muy importante. Cuando una persona está en un grupo, en un entorno familiar y hay uno que está infectado, primero tenemos que saber cuáles son los síntomas de alarma para esta persona en caso de que haya que acudir a urgencias, ¿ok? Porque yo puedo estar positivo y estar aparentemente bien y mañana estar muy mal. Entonces, si el paciente persiste la fiebre, si es un dolor muscular severo que no mejora, que empieza a tener dificultad respiratoria, ese paciente tiene que ser llevado a urgencias, ¿listo? Segundo, dentro de la parte de cuidado, el paciente que está positivo debe estar aislado, debe tener su propia habitación, su propio baño, utilizar mascarilla y debe recibir sus alimentos en una vajilla aparte, o sea, su tenedor, su cuchara, sus platos para él, ¿ok? En el momento de recibirlos y de pasar los restos, tienen que tener mascarilla puesta tanto el cuidador como el paciente que tiene el COVID. Listo, es muy importante. No se requiere usar guantes, pero sí el lavado inmediato, el lavado de manos, tanto del enfermo como del cuidador. Listo, un buen lavado de manos. Eso es muy importante y obviamente también deben estar presentes si alguien presenta síntomas. Una cosa muy importante, yo puedo tener 3 personas en la misma casa con COVID y los 3 con síntomas totalmente diferentes con respecto a la severidad. Uno le duele la tosecito, malestarcito y ya. El otro sí tiene malestar general, tiene tos, tiene maluquera, se siente maluco, va a caminar y se cansa. Y el otro terminó en cuidados intensivos. Tremendo, Entonces, tremendo. esa variabilidad depende de varias cosas, de la edad, si tiene alguna enfermedad como hipertensión o diabetes, si hace o no ejercicio, y esto es una cosa muy importante. Nos estamos dando cuenta, también nos dábamos cuenta antes cuando estos pacientes que hacen ejercicio constantemente son personas que cuando se enferman, la enfermedad no es tan intensa en sus síntomas y la recuperación es mucho más rápida. Entonces, también en los pacientes con COVID que han hecho ejercicio, que se infecta, la recuperación también es más rápida. Ok, O sea que el doctor. ejercicio sí es importante, es un excelente hábito. Retomando el tema que nos invitó a esta conversación, justamente, estoy aliviado, no tengo hasta ahora COVID, pero estoy sedentario. ¿Qué hacer? ¿Cómo empezar? Bueno, si soy una persona que me tengo que quedar en la casa, que hago ejercicio, generalmente las personas que hacen ejercicio son recursivas, se buscan la forma de continuar haciendo su actividad. Algunos que he visto hacer, suben y bajan las escaleras de la unidad, salen a trotar, hacen ejercicio aeróbico dentro de la casa, ¿cierto? Eso es importante. Y también es muy importante porque el ejercicio afecta el ánimo. Entonces me ayuda a estar más vital. Cuando yo estoy quieto, estoy encerrado, me siento más aburrido, me siento más débil, me puedo sentir tristeza o a tener insomnio. Entonces, las enfermedades mentales, específicamente la ansiedad y la depresión, han aumentado mucho en este tiempo.
Entonces, el ejercicio es una forma, no es la única, no es la única, ¿ok? Para invertir el tiempo, para mantenerme ocupado. Por eso aquí tan importante durante el encierro han sido las rutinas. Yo intenté levantarme siempre a la misma hora, no es que como no tengo que ir al trabajo, entonces me puedo levantar a cualquier hora y a dormir hasta tarde, no. Si yo me levantaba a las 6, siga levantándose a las 6, báñese temprano, vístase, haga su rutina de ejercicio, haga su actividad diaria de trabajo, haga las cosas que tenga que hacer en la casa, eso es supremamente importante. Y para las personas que son sedentarias, y aquí me voy a poner de ejemplo yo, por mi trabajo yo había tenido la excusa de no hacer ejercicio. Lo que me ha servido para mí es volver a retomar ejercicio, empecé a armar mi gimnasio, al principio no hacía más de 20 minutos, eso no me siento orgulloso de decirlo, pero ya estoy aguantando una hora, ya me siento más vital, ya me siento más fuerte, he perdido peso. Entonces, a lo que hoy es que es también cómo asumimos esta nueva situación. Lo que te decía ahora no es reinventarnos, es adaptarnos rápidamente a este cambio. Entonces, las personas que, que no hacen ejercicio, las invito a hacer una actividad diferente. Y vuelvo y les digo, hacer el ejercicio no es la única forma de invertir mi tiempo. Hombre, pueden escuchar música, pueden empezar a ser creativos con sus propias habilidades, si les gustan las manualidades, si les gusta la música, si les gusta la lectura, empezar a leer. Eso también es muy importante porque me disipa de donde estoy, donde estoy inmerso siempre en la misma casa. Entonces, por eso es tan importante también hacer otras cosas diferentes de la rutina de la casa, que tengo que lavar los platos, que hay que hacer la comida. No, hombre, intentemos hacer otras cosas diferentes, porque eso también nos ayuda desde el punto de vista mental, son formas de calmar el estrés, eso ayuda. Doctor, y es que el cerebro, que también es un músculo, hay que también ejercitarlo. Y en estos tiempos que usted muy bien lo anota, de angustia, de soledad a veces, de depresión, es necesario que ese músculo esté activo porque ya usted lo ha dicho en esta conversación, ese músculo también se enferma y también se contagia. Sí, señor, y es muy importante mantenerlo activo, porque si le dejamos que empiece a divagar, de pronto eh, nos hace malas jugadas. Entonces, el cerebro es otra parte de nuestro cuerpo y también como nuestro cuerpo lo tenemos que cuidar y nos cuidamos no solamente haciendo ejercicio, sino tratando de tener unos hábitos de alimentación adecuados, unos hábitos, por ejemplo, los hábitos de lectura, unas buenas lecturas, el aseo personal, la higiene, todo eso hace parte del cuidado de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que nosotros escogemos para nosotros? ¿Qué creemos que es lo mejor para nosotros? Doctor, un par de preguntas que van surgiendo aquí dentro de la conversación y del chat. Una persona que estuvo en UCI, en unidad de cuidados intensivos, eh, ¿qué debe hacer o cuál es la recomendación? Ya hemos conversado sobre el paso a paso, sobre la paciencia, pero ¿cómo orientarla a reincorporarse de nuevo a una rutina habitual? Bueno, estos pacientes que salen de cuidados intensivos, nosotros, y yo sé que en diferentes clínicas donde también hay rehabilitación, se está yendo desde rehabilitación y están apuntando en diferentes direcciones con terapia física, terapia ocupacional y fonoaudiología, que dependiendo de cada caso va a requerir una o todas ellas. Estos pacientes realmente salen con un desacondicionamiento importante. El desacondicionamiento es la dificultad que tengo para realizar mis tareas usuales. Entonces, estos pacientes a veces tienen que ir con terapia física domiciliaria, hay que hacer controles médicos, controles con el fisiatra, eh, incentivarlos porque salen muy aporreados, no solamente desde el punto físico y mental. Yo tuve un familiar enfermo que estuvo hospitalizado y no solamente le afectó la parte, sino la parte emocional y psíquica, porque tuvo que
presenciar la muerte de 2 personas con COVID, eso lo golpeó muy fuerte, entonces el miedo a morir. Entonces son diferentes situaciones que tenemos que tener en cuenta, no solamente desde el punto de vista de actividad de ejercicio, sino multifactorial. Ya tenemos que mirar la parte física, la parte emocional y la parte espiritual de cada persona, cómo está afectada y cómo podemos intervenir como grupo de manejo en estos pacientes. Estos pacientes requieren un grupo que están desde el momento que están en un momento hospitalizados, la familia juega un papel importantísimo en el soporte emocional, ¿cierto? En el acompañamiento, en el que te van a decir, hombre, vamos a salir de esta, aquí estamos contigo. Eso es muy importante, el seguimiento médico, y esa pregunta es difícil porque no te puedo decir específicamente va a ser esto o aquello, sino que cada caso tenemos que valorar de una forma particular para darle las indicaciones a cada persona, dependiendo de las limitaciones y sobre todo de lo que se quiere lograr en cada uno. Doctor, y un paciente que ya se recuperó del virus, para retomar su actividad física, ya con todas las recomendaciones y con todo lo que hemos dicho a lo largo de esta conversación, un tiempo prudente, digamos, para estar, digamos, ya al 100% de su capacidad. ¿Se ha determinado, digamos, cuánto tiempo puede tardar una persona, una vez recuperada, volver, digamos, a estar al 100% de su capacidad física y mental? El MER todavía no lo sabemos. No lo sabemos porque es una enfermedad que todavía estamos conociendo. Es un tema Sin embargo, bastante... Sí. es difícil. Sin embargo, podríamos hacer una pequeña extrapolación. Cuando una persona tiene un infarto de miocardio y que que fue un infarto importante, que hubo que llevarlo a cirugía cardiovascular, generalmente después de la rehabilitación, entre 3 y 4 meses una persona vuelve a estar al 100%, ¿cierto? En un paciente con COVID severamente afectado, eso no lo podemos decir si va a ser 3 o 4 meses. ¿Por qué? Porque si tuvo un daño pulmonar importante, si tuvo un daño en nervio periférico, nos puede llevar más de un año. Pero vuelvo, te digo, esto es un probable, no lo sabemos todavía. No es lo mismo una persona que tuvo unos síntomas leves que en un mes está supremamente bien. Entonces vamos a tener como diferentes áreas, diferentes pacientes que todos van a tener manifestaciones desde ninguna, obviamente hasta la peor que es la muerte, pero antes de llegar a la muerte y que quedan vivos, podemos tener una cantidad de secuelas, unas más o menos leves o muy severas, pero eso hasta ahora lo estamos empezando a ver. Pues, doctor Carlos Reyes, le agradecemos mucho por brindarnos su conocimiento, su acompañamiento y su visión sobre este tema, sobre todo enfocado hacia la práctica deportiva, la actividad física, cuándo sí, cuándo no y cómo hacerlo. Y sobre todo, doctor, para que cerremos nuevamente una reflexión. ¿Qué sigue de aquí para adelante, sabiendo en el mundo pues que se han presentado rebrotes y que aquí estamos, digamos, viviendo una situación que es totalmente nueva y es esa reapertura, que no significa más que una convivencia con el virus? ¿Qué podemos decirle a la gente, doctor, ya para cerrar esta conversación? Bueno, con respecto al ejercicio, hay una cosa muy importante. El ejercicio se cerró en todo el mundo, el ejercicio afuera, hasta ahora se está empezando a reabrir diferentes espacios para hacer el ejercicio. Creo que es muy importante para las personas que hemos estado en confinamiento con COVID o sin COVID, reiniciar todas nuestras actividades. Si ya terminaron pues su confinamiento los pacientes específicamente con COVID, de ese 80% que fueron síntomas leves, ellos ya pueden comenzar su actividad, pero comiencen de una forma progresiva, de lo más bajo y vamos poco a poco, el cuerpo nos va a ir pidiendo y escuchar nuestro cuerpo. Si yo veo que a los 10 minutos ya no soy capaz, pues no debo exigirme más porque mi cuerpo no me da más. Entonces sé que tengo que bajar la intensidad del ejercicio al otro día.
Entonces, ir poco a poco. Esa es la primera recomendación. Si soy una persona entrenada, me va a ir mejor porque ya tengo un conocimiento de mi cuerpo. Si no soy una persona entrenada, si soy una persona sedentaria o que tengo limitaciones en la movilidad, porque va a haber personas mayores que tengan una artrosis de rodilla, ya deben acudir con el médico para que les ayude a mirar cuál va a ser la mejor actividad para esa persona. ¿Listo? Pero sí, la invitación es a reiniciar la actividad física de todos nosotros con las medidas de cuidado. Y aquí voy ya para la segunda parte. Viene la medida de reapertura, que es importante. ¿Por qué? Porque es que la sociedad tiene que trabajar, tenemos que producir para sobrevivir. Vuelvo a repetir un poco lo de la adaptación. Todo este tiempo nos ha permitido adaptarnos, de pronto no acostumbrarnos, pero sí adaptarnos de una mejor forma. Y yo creo que aquí lo importante es que adoptemos estos nuevos hábitos de una forma tranquila, de alguna forma hasta humilde. Hombre, vamos a utilizar el tapabocas. Listo, ¿es muy maluco caminar con el tapabocas? Sí. ¿Es muy maluco hacer ejercicio con el tapabocas? Sí, pero hagámoslo. Es que es por nuestro bien y para proteger no solamente a las personas que queremos, sino también a otras personas y protegernos también de otras personas, porque es que yo también me puedo infectar o yo puedo ser un asintomático e infectar a mi mamá. Entonces yo creo que eso es importante. Actuemos de una forma responsable, adaptémonos rápidamente a este cambio, porque no es fácil. Hay personas que se adaptan muy rápido, hay otros que requieren más tiempo, y la tolerancia. La tolerancia aquí también va a ser muy importante, o sea, el respeto por el otro. Si veo que lo está haciendo mal y si yo me acerco para hacerlo de una forma respetuosa y tolerante al otro, hey viejo, mira, ayudarnos, es que es por el bien de todos, pero nunca sin violentar al otro. Yo creo que esa parte es muy importante. Y de lo que se viene, un profesor aquí en la clínica dijo algo que creo que es muy cierto. Esta pandemia es la enfermedad de la incertidumbre. A todos nos cogió totalmente por sorpresa, una enfermedad que no conocemos, una enfermedad que no sabemos, que estamos hasta ahora aprendiendo de ella. Se están dando rebrotes en Europa, vamos a mirar cómo se comportan los rebrotes aquí en nosotros, porque los vamos a tener, pero eso no significa que no se vaya, o sea, no significa que tengamos miedo. Asumámoslo de una forma responsable y con las herramientas que ya tenemos desde el conocimiento. Yo creo que eso es lo más importante, a vivir sin miedo, a protegernos con responsabilidad y a vivir de la mejor forma posible y actuar con todo el cariño para nosotros y para los demás. Pues doctor, qué buena reflexión para finalizar esta charla y esperemos que ustedes ahí cuando vean este video, cuando lo reproduzcan, recuerden estas palabras y sobre todo las apliquen, porque es una responsabilidad de todos. Recuerden que cuando yo actúo de manera correcta, estoy cuidando a los demás. Yo me quiero, me cuido, me quiero cuando tomo las precauciones, cuando uso mascarilla, cuando tengo una buena higiene, me lavo las manos constantemente, practico la distancia social. Ahí me quiero, me cuido y estoy cuidando a los demás. Doctor Carlos Reyes, usted muchísimas gracias por atendernos en esta charla y pues adelante y muchas gracias por todo ese trabajo que viene haciendo usted como parte de la comunidad de salud de nuestra ciudad por proteger y seguir salvando vidas en medio de esta situación difícil de la COVID-19. Feliz tarde y muchísimas gracias por estar con nosotros. Elmen, a ustedes también muchas gracias también porque ustedes también son un engranaje importantísimo de difusión para que todos conozcamos cómo es la situación, pero también una difusión también para llevar alivio y también llevar información adecuada para que todos nos podamos cuidar. Entonces, a ustedes también mil gracias y muchas gracias a todos por la invitación. Bueno, y a ustedes pendientes, como siempre, de las redes sociales de la Gobernación de Antioquia para que estemos más informados con información oficial y verificada, por supuesto, para desmitificar y para combatir las falsas noticias. Hasta luego y muchísimas gracias. Hasta luego, Elmer. Buen día.